lucha con firmeza para conservarla. Estamos en el último bloque de Habla el Pueblo y en este momento seguramente mucha gente está sacando la cuenta de cómo va a parar el día siguiente. ¿Por qué? Porque depende del sueldo mínimo. De hecho, las carencias que genera un sueldo mínimo, como el que tenemos, de 750 soles en el Perú, es un tema muy sensible. Y seguramente los candidatos, de hecho, ya se han dado cuenta que esto les puede generar algún par de votitos. Señor director, presente usted el último titular de la noche. La promesa del sueldo mínimo. Seguimos acompañados de Harold Alba, de Víctor Raúl Ugarte y Héctor Vargas Saya para hablar sobre el tema. Doctor, ¿cómo encuentra esta relación de sueldo mínimo, promesa de subirla en tiempos de campaña? Bueno, es un tema sumamente interesante que hay que poner en claro algo. En primer término, o casi todos los candidatos prometen elevar el salario mínimo. Pero yo le pregunto por ninguno de ellos por qué no promete cómo van a hacer para revertir la situación laboral del Perú, donde el 75% es informal. El 70% de la masa trabajadora es informal y el presupuesto de la República solo vive con el 30%. ¿Cómo van a hacer? Primero, habría que prometer cómo acabar con la informalidad, porque los que son informales, con ley o sin ley, no van a tener salario mínimo nunca. Víctor Raúl. Bueno, es importante, ¿no? Pero vayamos a la utilización política de justo en campaña electoral sacar ese tema, ¿no? Yo veo que algunos candidatos, el que más me llama la atención, porque he visto paneles por todo Lima, es José Luna Gálvez, que decía sueldo mínimo 1.000 soles, ¿no? Claro, la utilización para captar la atención de la gran masa, ¿no? Del trabajador. Ahora, ya existe un debate amplio, justo el doctor Vargas Saya lo toca, ¿no? Si el 70% es informal, ¿no? ¿Cómo haces tú para pasar de 750 soles a 1.000 soles, pero qué, de un pequeño 30% impactarías, ¿no? Porque si finalmente el 70% de la población... Es que eso no es posible, pues, porque solamente cobraría el salario mínimo los que están formalizados, no los que están en la zona informal. Harold, por favor. Ahora, lo que sorprende es esta nula relación que hay entre lo que supuestamente tenemos como cifras macroeconómicas en las que el Perú ha crecido, pero que sin embargo la canasta familiar, ¿no?, que debería ser respondida por ese sueldo mínimo, no aumenta. Y es lamentable que si nos comparamos con países latinoamericanos, el Perú es uno de los que tiene el sueldo mínimo vital más bajo. ¿Quién nos gana? Bolivia, que tiene un sueldo menos que nosotros, y Cuba, que gana $20. Pero por ejemplo, en Ecuador ganan más que nosotros, en Chile el sueldo mínimo es mayor que el nuestro, en Colombia es mayor que el nuestro, en Costa Rica, que es un país pequeño, se gana mucho más. En Argentina es tres veces más que... Caballeros, nosotros hemos preparado un informe precisamente haciendo un repaso de las ofertas en tema del sueldo mínimo de algunos de nuestros candidatos. Señor director, presente el último informe esta noche. En campaña, los candidatos suelen ofrecer mucho más de lo que pueden cumplir y cuando se trata del sueldo mínimo, las promesas no se han hecho esperar. Sueldo mínimo, ¿quién da más? Las premuras económicas que enfrentan los trabajadores que ganan el sueldo mínimo no han pasado inadvertido por los candidatos a Palacio de Gobierno y tienen muy claro que el hacer ofertas sobre este tema les puede traer grandes beneficios electorales. Esta remuneración actualmente se encuentra en los 750 soles y el sector empresarial se ha resistido a que esta cantidad sea incrementada. Aquí una breve lista de algunos candidatos y sus ofertas al respecto de este tema. Alan García y Keiko Fujimori han manifestado que de ganar las elecciones harán un incremento en el mismo. Sin embargo, no han señalado la cantidad. Parece que no quieren pelearse con sus socios del poder fáctico. César Acuña prometió subirlo a 900 soles. El sueldo mínimo será de 900 soles. Pero no pudo responder cuando le preguntaron de dónde sacaría los fondos necesarios.
Mientras en el caso de Kuczynski, afirmó que lo incrementaría a 850 soles. He propuesto 100 soles, o sea, de 750 soles mensuales a 850. Sin embargo, para muchos electores, esta buena voluntad no concuerda con las políticas que implementó cuando era ministro de Economía, y más aún, cuando afirmó que la ley de régimen laboral juvenil, conocida como la ley Pulpín, debería ampliarse hasta los 30 años. Claro, como ya sabemos, luego se echó para atrás. Verónica Mendoza ha afirmado que de llegar a la presidencia, subirá el sueldo mínimo a 1.000 soles. Y entre esas propuestas está subir el sueldo mínimo a 1.000 soles. Lo hizo acompañado de los economistas Humberto Campodónico y Pedro Franque. Habrá que ver si es que los electores creen en su propuesta. El incremento del sueldo mínimo es un tema muy sensible para los electores y esperamos que los candidatos tomen con mucha seriedad sus ofrecimientos electorales para evitar descontentos sociales entre los electores. Sueldo mínimo, entonces, un tema muy sensible y los candidatos suelen... Pero mire, en materia social no solamente es el sueldo es básico, pero también la masa trabajadora necesita ¿qué cosa? Seguro social, salud pública, CTS y jubilación. Estos recursos, estos derechos, no los tiene el 70% de la masa trabajadora en el Perú. Y aun cuando aumentaran el sueldo mínimo, ese 70% no va a tener ni esto, ni lo uno, ni lo otro. Y es más, entonces, lo primero que hay que hacer, sí, a ver. No, y es muchísimo más, porque estaba leyendo unos estudios, solamente hay 200.000 peruanos que reciben este sueldo mínimo vital. O sea que si lo miramos en una cifra macro, no responden ni siquiera al 1% de la población económicamente activa. ¿Por qué? Porque el resto son microempresas que no están, digamos, en el ámbito formal y tienen tasas de interés que le deben al Estado porque no están controladas, tremendas. Entonces, dígame, ¿hasta qué punto estas promesas de los candidatos que dicen vamos a subir el sueldo mínimo vital van hasta a cuánta población? Si estamos hablando de 200.000 peruanos. Ahora, Harold, es de alguna u otra forma los políticos oportunamente tratan de decir, algunos de forma oportunista, ¿ya? Pero es a destiempo. Hasta donde sé, el presidente Ollanta dice que ya ha metido la nariz en este tema, dice que en el segundo semestre del año ya tendría planificado el aumento de sueldo. Ahora, hace algunas horas escuché al presidente Gómez decir que no tendría sentido aumentar a 1.000 soles porque ya ellos como empresarios pagan 15 sueldos. O sea, los 12 más las 2 ratificaciones, más uno más, que calcularía el multiplicado por 12 en 937 soles. Asumiendo además que pagan de pronto la seguridad social. Exactamente, o sea, que un poco la audacia del empresariado nacional para sacar un argumento Y ahí les pongo, sobre la realidad, CONFIEP ¿no? ha sido muy duro en esto, ¿no? Ha sido como el gran tema, no te metas con el sueldo mínimo. Lo que ocurre es, pues, aquí, lo primero que hay que hacer en el país es formalizar a la masa trabajadora. El presupuesto general de la República, que debiera ser alrededor de 80.000 millones de dólares, y solamente son 40.000 millones. No se olviden que Bolivia, que es un país más que no tiene los recursos que tiene el Perú, tiene tanto y medio el presupuesto de la República, que el Perú es el que tiene el presupuesto más bajo, porque solo vive el 30% de la masa trabajadora que está formalizada. El problema económico y social del país, y vital y radical, es formalizar al país. Ningún candidato lo he escuchado que tiene planes para formalizar. Don Héctor, sí, justamente los empresarios, y recuperando un poco lo de la CONFIEP y lo del gremio empresarial, ¿no? Ellos siempre han entrado en un debate en el que de alguna u otra forma han tratado de poner en telejuicio la existencia de la remuneración mínima vital, ¿no? Ellos argumentan que no debería existir, ¿no? Que eso está íntimamente determinado por la productividad, la inflación y la coyuntura económica, y que el gobierno de Ollanta evidentemente ha incumplido con estos dos naturales indicadores, ¿no? Pero le añado algo a los empresarios argumentan como fundamento fundamental o principal que si se incrementa... Erróneamente, porque este es un Estado social de derecho. Claro que sí. Y la remuneración mínima vital es una obligación del Estado. Pero ellos asegurarla, dicen ¿no? que si se incrementa el salario mínimo, se atentaría contra la producción en el país. En consecuencia, según esa tesis,
yo le sugeriría al poder fáctico que los trabajadores no ganen sueldo, que trabajen gratis, porque si se aumenta el salario, se disminuye la rentabilidad, pues entonces el negocio es no aumentar y que trabajen gratis. Claro, o que ganen a destajo. Esta es la cosa. O que ganen a destajo, y ahí es peor para los empresarios. Por supuesto. Lo que pasa es que yo te decía, no, o sea, a ver, hablamos del sueldo mínimo. ¿No? Te decía una cifra, 200.000 trabajadores que perciben este sueldo mínimo, dentro de un porcentaje que es el 1% de la población económicamente activa. Y ese 96% de microempresarios que tienen tasas de informalidad del 90%, o sea, ¿dónde se quedan? La Confiet, claro, ahí no mete las manos porque no le conviene. O sea, ella prefiere tener 200.000 esclavos, entre comillas, que tener pues ese otro 96% regulado que va a pedirle no solamente sueldo mínimo, sino va a pedir seguro social, va a pedir bonificaciones, va a pedir gratificaciones. Entonces, por eso es un tema de debate lo del sueldo mínimo. Okay. Aló, buenas noches, gracias por llamar. Adelante, le escuchamos. Aló, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló, estimado Javier, ¿cómo está? Justamente estamos escuchando sobre el debate del sueldo mínimo. Le saluda en este caso el señor Clifford Alcántara. Y viendo bien la promesa que están haciendo hoy en día los electores de elevar el sueldo, uno de ellos dice a 850, otros están a 1.000 soles, me parece un poco inverosímil que hará bajar esa cifra, debido a que la carga laboral dentro de las empresas, como ustedes mismos están diciendo, una cantidad porcentual formal está basada en 30%, mientras que la otra parte está en la parte informal, que es un 70%. O sea, si elevamos el sueldo, si son promesas que no se pueden cumplir, estamos dando o están analizando eso, engaña muchachos, engaña personas. Ok. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Lo que pasa es que en realidad todos los políticos o politiqueros que tenemos en nuestra realidad no les interesa el trabajador y hace que la lucha laboral ha sido mermado, ¿no? Tenemos problemas, no se escuchó bien. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Señor, buenas noches. Gracias por llamar. Respecto al tema de promesa del sueldo mínimo, de los señores panelistas y usted mismo, he escuchado siempre que se preocupan los candidatos y muchas personas que están en la autoridad actual. Caballero, nos interesa su opinión. Voy a pedirle, por favor, que baje el volumen del televisor. ¿Me escucha, señor? Sí, necesitamos que baje el volumen del televisor para poderle escuchar mejor. No, sí está abajo, señor. Ok, ahora sí, adelante. Estoy viendo, pero no escucho nada. Señor, lo que le quiero decir es que se preocupen del sueldo mínimo, pero no de las pensiones de los jubilados. Porque al subir el sueldo mínimo, todo sube. Entonces hay un desbalance para los pensionistas y jubilados. Muchas gracias, señor. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches, gracias por llamar, le escuchamos. Aló, buenas noches. Brevemente, por favor. Ya, mire, al subir el sueldo mínimo a 1.000 soles o a 950 soles, ¿no subirían también las cosas? Ok, muchas gracias. Si va esto a generar inflación o no. Aló, buenas noches, gracias por llamar, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches. Sí, le escuchamos, adelante, por favor. Sí, Bueno, se cortó esa última llamada. Bueno, preguntas. Aumentamos el sueldo mínimo y esto va a generar que las cosas suban, un tema de inflación, preocupación de uno de los televidentes. Por favor, Víctor Raúl. Sí, yo tengo fe en que finalmente se puede elevar, porque necesariamente la canasta básica tiene que tener un reflejo real, ¿no? O sea, un poco ahí hay un globo que no termina de aterrizarse, ¿no? Yo creo que necesariamente sí, yo confío y tengo fe en la remuneración mínima y tal. Realmente creo que necesariamente tiene que implementarse. Lo que sí no creo es que tenga que tocarse un tema tan importante en la campaña política. ¿Ya? Y que sea aterrizado en la campaña mediática y que sea utilizado para los candidatos puedan capturar la atención de los grandes bolsones de trabajadores, ¿no? En realidad sí, pues, porque los candidatos tienen una población empobrecida. Y el tema del sueldo mínimo, a pesar de que no es pues toda la población que está formalmente, digamos, reconocida por el gran empresariado, pero sí responde igual a una especie de esperanza, ¿no? O sea, un candidato que dice yo te voy a subir el sueldo, nosotros no le creemos, pero sí es una especie de jugar, como lo dije hace un momento, con
la miseria de la población, ¿no? Doctor Vargas Saya, un ciudadano, dice, oiga, hablan del sueldo mínimo, me parece bien, pero ¿por qué no se habla de las pensiones de los jubilados también? Bueno, la pensión de los jubilados está pues ahora mermada y sin ninguna garantía social, porque también eso se ha privatizado. ¿Cómo es posible que en el país el destino de los peruanos, su seguridad social que es la jubilación, está en manos de la empresa privada, de las famosas AFPs, ¿no? AFPs. Y las AFPs han demandado este año, o el año pasado, que han tenido una pérdida millonaria de X 10 mil millones de soles, no sé cuánto, ¿no es cierto? Y esa pérdida no la asumen ellos, se la cargan a los pobres jubilados. Ahora resulta que en el Congreso y los actuales candidatos aplauden la posibilidad de que los futuros o los jubilados puedan retirar libremente sus fondos que han depositado en las AFPs, lo cual es una barbaridad, eso no se puede exigir. En todas partes del mundo, en una democracia sólida sobre todo, el descuento que se hace a los trabajadores de sus salarios es obligatorio, porque la seguridad social es obligatoria, no puede ser libre ni voluntaria como se presenta. Vamos a centrarnos sobre el tema. Tenemos entonces que el sueldo mínimo o el sueldo básico no debiera ser un elemento de campaña. Sin embargo, si es que este se sube, porque de pronto el presidente de la República que llega determina que se suba, ¿no estaría afectando a la economía de las pequeñas y las microempresas que tendrían que verse obligadas a cumplir mayores exigencias laborales con un mercado que está cada vez más duro y con un dólar al alza? Bueno, cuando alguien se ingresa a ser empresa, sabe perfectamente cuáles son sus pros y sus contras, y hay normas y hay leyes que hay que cumplir. O sea, si el Estado te dice hay un sueldo mínimo vital que tienes que pagar tú como empresario, entonces tú sabes lo que te estás metiendo y sabes perfectamente que al pagarle esta cantidad a tu trabajador, ese trabajador va a producir lo que tú necesitas también que produzca. O sea, es una especie de interactúa, o sea, se interactúa, no es, y no es tampoco que me sube el sueldo mínimo vital y los precios aumentan, o sea, tampoco es así. Lo que sucede es que ¿qué es la economía? O sea, digamos, yo te subo el sueldo mínimo vital, ¿no es cierto? Tú tienes mayor posibilidad de consumo. Entonces, la economía se dinamiza. O sea, yo te pago más, tú consumes acá y finalmente se va haciendo una especie de cadena en la que tenemos un mercado en movimiento y eso en realidad es positivo para el país. Víctor Raúl. Lo cierto es que hay una contracción de la economía en estos últimos años. Nuestros crecimientos hasta de 8%, por encima del 8%, han caído 2,3, 2,6%. Aumentar la remuneración mínima vital de alguna u otra forma impacta directamente sobre esa economía porque acelera el consumo, ya que es fundamental. Lo que generaría inflación también. Bueno, ahí está el presidente de la República para tener la capacidad de calcular exactamente cuánto va a remunerar. Lo que usted dice es cierto, pero se debe a una razón. Lo que ocurre es que el Perú es un país que no produce nada. Es decir, es exportador de productos naturales. No transforma ni la agricultura, ni la minería, ni nada. El único producto terminado que es exportado en el Perú es el oro. Aló, buenas noches, gracias por llamar. Resto, ¿no? Doctor, permítame, por favor, tenemos participación del público. Aló, buenas noches, gracias por llamar. Adelante, le escuchamos. Buenas noches, le habla Jorge de aquí de Comas. Jorge, gracias por llamar. En el tema del sueldo mínimo vital, cada vez que se habla de un incremento, siempre se menciona de que esto va a crear inflación. Es decir, se hace una cuestión de Estado. Y cuando se aumenta, es prácticamente una miseria. Yo propongo de que las 8 horas sean reducidas a 6 horas, de tal manera que el trabajador le permita tener un cachuelo adicional, ¿no? Y poder de alguna manera paliar lo que el costo de vida sube constantemente. Gracias. Muchas gracias. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Sí, buenas noches, ¿cómo está? Le saluda Eduardo Guapaya del distrito de San Juan de Miraflores. Eduardo, brevemente, por favor. Sí, lo que quería era comentar lo siguiente. Lo que yo pienso es que debe haber una intervención mayor del Estado, porque si bien es cierto estamos hablando de la ciudad de Lima, en las provincias del Perú, en la chacra le pagan 300, 400 soles mensuales, en los mercados a la señora chica le pagan así. Entonces no hay una intervención ni control del Estado en cuanto se refiere al sueldo mínimo. Ahora, en la gran mayoría de las empresas
o los lugares que está trabajando en las provincias, ni siquiera llega el sueldo mínimo. Entonces, al margen de que se quiera o no subir el sueldo mínimo, debe haber una intervención del Estado en control en cuanto se refiere al empleador hacia el trabajador, porque hay mucho abuso. Muchas gracias. Muchas gracias, nos ha quedado claro su punto de vista. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. ¿Aló? Sí, le estamos escuchando. Sí, buenas noches. Mire, yo tengo una idea diferente, muy diferente. Nos estamos olvidando de las personas mayores. Se aumentan los sueldos mínimos a los jóvenes que no tienen todavía obligaciones, no mantienen mujer, no mantienen hijos, no pagan casa, ni luz, ni agua. Sin embargo, el padre que los mantiene tiene que pagar todas esas cosas. ¿Por qué no le aumentan a los viejos, a los mayores? Y se generan el sueldo mínimo. Ok, muchas gracias. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Buenas noches. El hecho que algunas personas quieran hacer lucro haciendo empresa no significa que pueden ser capitalistas con el trabajo de la gente. El que quiere ser empresario tendría que tener mínimo 50.000 soles, sino que se ponga a freír huevos o hacer otra cosa. O sea, no es posible que gente sin plata abre su empresa y espera que los trabajadores trabajen casi gratis. Para ser empresario en otros países ponen un ingreso mínimo al empresario, o sea, ponen una barrera mínima. Si no tienes 50.000 soles, no se te puede dar licencia de empresa. Entonces la empresa nace mediana y no ponen ese nombrecito de microempresa, que es una justificación para desaparecer el sueldo mínimo o desaparecer derechos laborales. Ok, muchas gracias. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Hola, buenas noches. Sí. El señor Harold creo no está... Voy a pedirle, por favor, que baje el volumen del televisor. La verdad, me parece interesante su intervención, pero no le estamos escuchando bien. El señor Harold parece que no estuviera el señor Harold parece que no estuviera en Perú. Todo producto nosotros exportamos. Y entonces los productos que nosotros importamos son productos de hortalizas, todo lo que es productos minoritarios, que no son como fábricas que tenemos en nuestro país. Entonces es diferente que el señor Harold está en otro lugar que está... Que no ¿Por está qué cree viviendo usted en que Perú. Harold no está conectado con nuestra realidad? Porque el señor Harold dice que se puede aumentar el sueldo mínimo, pero en realidad los empresarios, nosotros, mayoría de los productos, nosotros los importamos, Ok. no los exportamos. Ok, bueno, Harold, oportunidad para tu descargo. Nuevamente creo que el señor no ha escuchado bien, porque yo en ningún momento he dicho de que nosotros somos un país que produce ni nada. O sea, no sé a qué viene su comentario. Lo que sí quisiera señalar es de que los candidatos ahora en esta campaña, y voy a referirme solamente a los tres que son supuestamente los técnicos, Guzmán, Nano y PPK, no han dicho ni cómo van a pagar este sueldo mínimo que están ofreciendo que van a subir, ni de dónde van a sacar este dinero para aumentar el sueldo mínimo. Entonces, ahí hay una pregunta para los candidatos, más bien. Justamente regresando, porque detrás de cada uno de los candidatos hay poderes, hay intereses. Ahora, en estos casos, en el caso específico, las grandes empresas no se verían disminuidas, porque se sabe, porque es de conocimiento público, que el promedio del pago de sus trabajadores está por encima de la remuneración mínima vital. O sea, aquí es una cuestión ideológica, ¿no? De los grandes empresarios por no de alguna u otra forma recoger la realidad del Perú y darle una solución por medio de sus gremios empresarial, ¿no? Lo que Eso es lo que yo pasa, siento. lo que pasa, Ugarte, es que en el país todavía no nos hemos despojado de la herencia, a pesar de que vamos a cumplir 200 años de vida republicana, de la herencia feudal, de los terratenientes de la época del siglo pasado, los terratenientes, los arrendires, mejoreros, y anaconas y pongos. El problema socialmente todavía está deshecho, no está organizado, tiene informalidad. Es decir, no existe absolutamente ninguna medida que trate de poner en orden o de completar y organizar la nación, que está desorganizada y deshecha y todavía incompleta, como es. Ahora, un televidente señaló bien cuando dijo de que esto de llamar microempresa también es un gran pretexto para no pagar los sueldos que debería pagarse a cualquier empleado. Pero de pronto la realidad no responde a lo que en la teoría debería ser. De pronto hay alguien que tiene la posibilidad de poner una metalmecánica, no tiene los 50.000 soles que le exigen, por ejemplo. No hablo de los 50.000 soles, pero por ejemplo, ya yo quiero poner mi taller de mecánica. Y el hecho que sea un taller de mecánica que de repente pueda arreglar 3 o 4 carros al día, entonces no me doy el lujo de contratar a 12 personas para pagarles, pues, no sé, 300 soles al mes. O sea, eso tampoco estaría bien.
Ok, doctor, usted quería en todo caso responsabilidad o pedirle a toda nuestra clase política que no solo se dedique a hablar sobre el sueldo mínimo, sino a generar políticas generales, claro, el tema laboral. Generales, política monetaria. No, pero el tema laboral, o sea... Pero por supuesto, este es un complejo. No es que usted decida yo te aumento y se acabó el problema. No estamos olvidando, el problema crucial en el Perú es la informalidad. Okay. Ningún país en Latinoamérica tiene 70% de informalidad. ¿Le crees a Verónica Mendoza cuando dice vamos a subir a 1.000 soles? Yo sí le creo. Ahora, lo que nos tiene que tener, la candidata Mendoza tiene que tener la habilidad para explicarnos cómo lo va a hacer, ¿no? Y cuáles son realmente los tiempos que va a utilizar para implementar esa subida de la remuneración mínima vital, ¿no? Tú has mencionado a Pedro Pablo Kuczynski, que es un tema interesante, porque cuando él fue ministro de Economía no tenía tan buenos vientos al respecto de eso, ¿no? Y más aún cuando se habló de la ley Pulpín, él dijo, no, está bien, que se amplíe hasta los 30. Y luego cuando le vino encima todo el quilombo que le vino, entonces dijo no y tiró para atrás. ¿Qué tan creíble se hace una persona que tiene este tipo de argumentos? Por eso, o sea, volvemos al tema político. Cuando un hombre como PPK dice que va a subir el sueldo mínimo y él en su momento, cuando pudo hacerlo, cuando fue ministro de Economía, no lo hizo, no es creíble. Cuando este señor sale a declarar que está a favor de la ley Pulpín y después dice que no, que fue un error, entonces ya no se le cree tampoco. Pero Keiko Fujimori, cuando lleva a un viceministro como este empresario, el señor Klimper, entonces que conocido es que maltrata a sus trabajadores, entonces no podemos creer pues de que van a querer aumentar el sueldo mínimo. Es en realidad un tema polémico porque quienes están hablando de aumentar el sueldo son personas poco confiables. Y el presidente mismo, Ollanta, cuando dice que va a aumentar el sueldo a partir de agosto, entonces no lo ha hecho durante los 4 años y medio que lleva hasta ahora de presidente. Y le costó la cabeza a un primer ministro. Y le costó la cabeza a un primer ministro y ahora le quiere dejar una bomba de tiempo al presidente que ingrese. Para terminar mi anterior argumentación, sobre tu pregunta si le creía a la candidata Mendoza. Muy bien, yo posiblemente le creo, pero sería importante de que ella no solamente explique cómo va a ser la forma y cómo va a elevar la remuneración mínima vital, y que no termine siendo solamente un guiño a los sectores que ella representa, ¿no? Un guiño ideológico, ¿no? Sino que sea proceso de un estudio real, técnico y alturado que le permita no compensar la economía, ¿no? O sea, que sea fiel reflejo de lo técnico, ¿no? ¿Qué pasa con Alan García que dice vamos a subir pero no dice cuánto? Yo creo que en ese caso, hasta donde yo he leído los planes de gobierno, no conozco realmente la propuesta inmediata de subir la remuneración mínima vital. Yo imagino que está en el marco de que si la economía se ha contraído, es necesario una inyección que pueda destrabar la contracción y acelerar la economía y su crecimiento, ¿no? Yo entiendo de alguna forma las peticiones de Alan García, que es un político muy hábil y muy intuitivo. Yo, hasta donde tengo entendido, tiene la fuerza política para hacerlo, si es que fuera elegido presidente del Perú, ¿no? Conclusión final en 10 segundos, por favor, doctor. Bueno, yo no creo en lo que dicen en la última parte. Al que menos lo creo es el señor García, porque él no se da cuenta de lo que dice o se da cuenta porque acaba de hacer una promesa y ha pedido perdón. Solo se pide perdón cuando se es responsable de algo. Perdón del delito que cometió con los narcoindultos. Entonces, el perdón se pide cuando se comete algo. Pero seamos objetivos. Legalmente, él hace un gesto hacia el país, tratando de alguna u otra forma, si existiera la percepción de que él falló, me parece, a mí sinceramente... Debió pedir perdón porque se escondió 10 años y permitió la prescripción de sus delitos. Pero ese es un tema que no está asociado. Es un tema de moral, es un tema de corrupción. El Perú está corrompido. Este es un país corrupto desde que inició la pero no perdamos pues. Caballeros, tengo una mala noticia. Se nos acabó el programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Sin embargo, es un tema del que nos ocuparemos seguramente en la medida que vaya avanzando la campaña. Buenas noches, hasta el día de mañana. Lucha con firmeza.